fiesta nacional, o sea que bueno, casi todo el mundo tiene fiesta, ¿no? El campo está espectacular. Yo por mi trabajo pues hago mucha ruta y es como un cuadro todo, ¿eh? Así que no venga se va a decir como dice que es. Así que ahí tienes que ir a la plaza de esa del Berrocal y tener ahí dos opciones. La opción del que no quiere caminar y se va a quedar allí contemplando, pues, hablando, viendo un sitio espectacular, y la opción del que quiera caminar, que será, no sé, una hora de payés, una hora de agricultor, pues puede ser 3 o 4, ¿no? Pero bueno, eso lo tenemos. Así que será una salida combinada, luego por la tarde se hará. Así que nadie se lo pierda, que el campo está espectacular, ¿vale? La idea será ir en coches, ¿de acuerdo? Y marcaremos un punto de salida como la otra vez, que fue aquí en el metro de Blas Infante, gracias. Y bueno, y el que no tenga coche, pues que me avise y le buscamos un medio de locomoción, ¿de acuerdo? Bueno, lo repetiré la semana que viene. Bueno, es un poco tarde, pienso, así que el que necesite levantarse, hacer un estiramiento, ¿no? Para no quedarse dormido, porque yo le dije a mis hijas esta mañana, digo, estaré atento, y al que se quede dormido le diré, ¿verdad, fulanito, qué? Bueno, como un poco tarde, intentaré ir un poco más rápido en la idea que traigan esta mañana y tratemos de, por lo menos, yo sé que el mensaje lo teníamos preparado, porque hay una presentación, pero para empezar, hay un concepto filosófico de Pitágoras que decía no hay 2 sin 3, ¿no? Yo durante un tiempo pensaba, no hay 3 sin 2, quiere decir, el 3 no está sin el 2, pero el concepto filosófico es no hay 2 sin 3. Y esto viene un poco a relación de un mensaje que tuvimos cuando Pepe Bolaños habló sobre la resurrección, ¿no? Y se centró en los casos en los que el Señor se aparecía a sus discípulos, ¿no? Y se aparecía a la gente del momento y dejaba demostrado, ¿no? Que él había resucitado. Y la semana pasada Manolo Vargas nos habló también sobre el bautismo y también de alguna manera nos encaminó o tenemos alguna pincelada del bautismo del Espíritu Santo que también aparece en Hechos. Y bueno, pues si no hay 2 sin 3, me toca hablar del capítulo 1 y capítulo 2 de Hechos y la Gran Comisión. Pero esta mañana, Dani, ya me ha roto un poco el esquema este de no hay 2 sin 3, porque Dani estuvo hablando sobre mi pensamiento no es como vuestros pensamientos, ¿no? Y el plan de Dios que nosotros creemos que debería de ser el mejor, Él lo hace de otra manera, ¿no? Y leía un versículo en Romanos 5 que decía, mas Dios muestra su amor para con nosotros, Cristo murió por nosotros. Si no fuera poco, se levanta Mario y nos habla de Juan, ¿no? Y también nos habla de la figura de la venida del Señor y su preparación. Así que habrá que hablar con Pitágoras y habrá que decirle, oye, no hay 5 sin 4, ¿no? Que cambiar un poco el concepto. Pero bueno, una lectura en Hechos, capítulo 1, mientras pone la presentación, que está por ahí. Dice, Hechos 1, dice, en el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando
estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y ahora pasamos al capítulo 2, donde dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de gusto. Oye, ¿tengo un mando para esto? ¿O tengo que ir avisando? Perdón. Y ya voy avisando, sí. Dale. Quiero ir para atrás una vez. Versículo 5 del capítulo 6 de Génesis, que dice el versículo 5 y el versículo 11. ¿Vale? Le voy a apuntar ahí, a ver si estáis por ahí, os agacháis un poco, ¿vale? Dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y sigue en el versículo 11 diciendo: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y midió Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿No? Un versículo totalmente de actualidad, ¿no? Y quiero irnos para atrás. A ver si nos ponemos. Bueno, un poco la idea de ir para atrás y para adelante era porque el título que había puesto era la misión de evangelizar, ¿no? La misión de evangelizar, un compromiso de la Iglesia. Y cuando terminaba de preparar el mensaje, tenía que cambiar el título. Y ahora lo doy para adelante, si podéis. Y dice, la misión de evangelizar, un compromiso de la Iglesia y personal. O personal y de la Iglesia, ¿no? Y tenemos chicos jóvenes que se van a bautizar y van a dar un testimonio a la sociedad, ¿no? De que ellos han recibido al Señor, que el Señor es un Salvador. Igual que ellos son un ejemplo para nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos una misión, ¿no? Que es la misión de evangelizar. En el ámbito de la empresa, sea para fines lucrativos o no, ya depende de cada empresa, se usan continuamente dos conceptos. Uno es la visión y el otro es la misión, ¿no? Y bueno, la misión es el propósito, ¿no? O el fin, o la existencia de por qué está esa empresa. Y si nos fuéramos a un ejemplo que todos conocemos, que es, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? Y nos vamos a su página web y buscamos la misión de la Coca-Cola. Dice, mi misión es refrescar al mundo en cuerpo, mente y alma, inspirar momentos de optimismo, ¿no? Y ahí vemos todos sus anuncios, a través de nuestras marcas y acciones, para crear valor y dejar nuestra huella en cada uno de los lugares en los que operamos. Esa es la misión de Coca-Cola, ¿no? Pero la Coca-Cola
Coca-Cola también tiene una visión, ¿no? Y dice, la visión se define como el camino para llegar hacia ese punto donde quiere estar la empresa, ¿no? Y que todo el mundo que trabaja en la empresa entienda, bien, pues este es el camino que tenemos que seguir, este es el rumbo, ¿no? Y dice, nuestra visión, por favor, es maximizar el retorno a los accionistas, ser un excelente lugar para trabajar, ser una empresa global, responsable, que hace su aporte para un mundo mejor, ¿vale? Así que una empresa como Coca-Cola tiene una visión, refrescar al mundo, y tiene una visión que le encamina a sus trabajadores y a su gente. Nosotros como Iglesia también tenemos una misión, y como creyentes también tenemos una misión, ¿no? Y deberíamos de fijar una visión, ¿no? Cómo llegar a obtener esa misión. Un texto claro que nos habla en la Escritura sobre la misión, ¿no?, de la Iglesia, la misión del creyente, está en Mateo capítulo 28. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un texto que nos marca claramente cuál es nuestro trabajo, ¿no? Quizá como Iglesia nuestra visión sería ser una Iglesia que honre a Dios, ¿no? Con cristianos comprometidos y unidos, que amen a la comunidad que nos rodea, ¿no? ¿Para qué? Para alcanzar esas almas, ¿no?, que están perdidas, almas que están perdidas a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. La misión ya sería cómo vamos a llegar a eso, ¿no? Bueno, pero eso ya es otra cosa. Pues con qué instrumentos contamos, ¿no? A quién enseñamos, a quién discipulamos, ¿no? Si no todos, y espero que todos, y si no, no voy a preguntar, y esta tarde no tiene tiempo, habremos leído alguna vez el libro de Hechos, ¿no? Y la situación peculiar que se daba en estos primeros versículos, ¿no?, referente al origen de la Iglesia. Y quizás es tan diferente uno a la situación actual en algunas cosas. El término claro, o el término que más se usaba, o se decía, o el término clave en los evangelios era el reino, ¿no? Y había pocas referencias a la Iglesia en los evangelios. Y en Hechos cambian, y la palabra clave es la Iglesia. Y se puede encontrar, si hacéis una suma, más de 20 veces en el libro, ¿no? Y solo ocasionalmente ya se hace alguna referencia al reino. Y a lo largo de este libro de Hechos, si lo leemos, nos informaremos y aprenderemos acerca de cómo adoraba la Iglesia, ¿no? Cómo era su obra, cómo trabajaban, cómo se organizaban, cuál era la unidad e incluso cuál era la disciplina dentro de la Iglesia. Y si nos fijáramos solo en el número, ¿no?, que muchas veces el ser humano se fija siempre en el número, ¿no? Haces un presupuesto y todo el mundo mira el número final en vez de mirar lo que hay por dentro. Y si nos fijáramos solo en el número y viéramos el progreso que tuvo la Iglesia primitiva, ¿no?, creció drásticamente. Creció drásticamente. Y la pregunta sería, ¿cómo que creciera de esa manera en aquel momento? ¿Cuál fue su secreto? ¿No? Si tuviéramos una máquina del tiempo donde abriéramos una puerta y pudiéramos entrar dentro, ¿en qué momento de la historia nos gustaría aparecer? A ver, se aceptan. No se trata de que adivinéis la que yo voy a poner. Si alguno diría, oye, pues a mí me gustaría aparecer, no sé, cuando sea, ¿no? En el Imperio Romano, ¿no? Cualquiera. Seguro que como cristianos escogeríamos o daríamos lo que fuera, ¿no?, por estar en los momentos en los que Jesús hablaba, ¿no? Cuando estaba con sus discípulos. Quizás cuando alguno de los milagros, ¿no?, para ser como Tomás, aquello de si no veo, no lo creo, ¿no? Que recostado en aquellas laderas, viendo ahí repartiendo el pan, ¿no?, y los peces. No sé, cada uno, quizás alguno escogería un momento
de la historia de la Biblia para aparecer. ¿Y no sería el principio de los hechos un momento ideal para aparecer? ¿No sería ese momento donde el Señor ha resucitado, se ha mostrado a su gente, ha sido levantado y han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y sentir esa forma de vivir que tenían los creyentes y esa forma de compartir, ¿no? Y ese bautismo generoso por parte del Espíritu Santo. Lucas nos da en el libro algunos ejemplos, ¿no? De cuáles fueron los factores que afectaron, ¿no?, a este crecimiento o a este esparcimiento del cristianismo. Y uno de ellos es que todo cristiano debería de desear compartir el Evangelio con otros, ¿no? Y eso hay que metérselo ahí a golpes. Cada cristiano debería desear compartir el Evangelio con otros. Hablarle a otro de Jesús, ¿no? Y Hechos enfatiza en que el Evangelio es para todos, ¿no? No dice, no, para estos sí, para los de allí no, los de la derecha, los de la izquierda, no dice eso, ¿no? Es para gentiles, es para judíos, es para toda clase de gente, para ricos, para pobres, ¿no? Para gente con educación, para gente sin educación, para hombres, para mujeres, para jóvenes, ancianos, morales e inmorales, ¿no? Podemos ver hoy en día todavía conversiones que nos sorprenden. ¿Cómo puede esta persona que estaba en esta situación, humanamente pensando, claro, haber sido convertido y haber cambiado su vida como una hoja de papel, de un lado a otro? Y el Señor Jesús no continuó, ¿no? Haciendo en los años que transcurrieron en Hechos y sigue hasta el día de hoy, ¿no? Y permanece dentro de eso que es la Iglesia. Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así que nosotros somos sus ojos, somos sus piernas, somos sus brazos. A ver. Bien. La actitud de los primeros cristianos, ¿no? En sus vidas, hacia los demás, en la enseñanza, en la oración. Esto falla, esto se debe ser del chino, por lo menos, ¿no? Bien. Uy, ahora me falta una foto ahí además. Bueno, no pasa nada. Quisiera hacer énfasis en la actitud, ¿no? En la actitud de los primeros cristianos hacia el cristianismo, en la actitud de sus vidas, como hemos leído, ¿no? Y las características de la iglesia primitiva las necesitamos hoy en día. Si el libro de los Hechos se hubiera escrito para una película, ¿no? Y diremos para una película americana, ¿no? Yo siempre digo eso cuando algo es muy espectacular, una película americana, ¿no? Donde estamos acostumbrados a que todo empiece con mucha acción, ¿no? Y termine todavía con más acción y el mundo explota y sale por ahí un personaje casi sin despeinarse, ¿no? Y el primer capítulo, ¿no?, de los Hechos, con esa ascensión de Jesús a los cielos, no sería poner ahí unos copos de luces, ¿no? Un cielo ahí espectacular, ¿no? Y viendo al Señor levantarse, hubiera sido un buen comienzo para el libro de Hechos. Pero bueno, si el guionista se hubiera olvidado de hacer un buen comienzo en el capítulo 1 y llegar al capítulo 2, con esa llegada del Espíritu Santo, no podría ser todavía más espectacular todavía. Con lenguas de fuego, con luces, con explosiones de todo tipo, ¿no? Pero en lugar de empezar así, con esta, vamos a decir, ruina, el capítulo 1 de Hechos empieza con quietud,
Empieza con el Señor hablándoles a sus discípulos y termina en una reunión más o menos interesante donde hay una lección de quién va a sustituir a Judas, ¿no? Pues parece que no están aprovechando, ¿no? Pero podemos pensar que están perdiendo la oportunidad. Oye, que el Señor ha resucitado, oye, que se ha mostrado, oye, que está aquí con nosotros, ¿no? Parece que están perdiendo la fuerza del momento. Pero la pregunta sería, ¿por qué empieza así el libro de los Hechos? ¿No? ¿Por qué empieza de esta manera? Una de las razones que yo he puesto, ¿no? Podría ser la siguiente, y es que un hecho tan grandioso como aparece en Hechos capítulo 2 demanda de una preparación, ¿no? Demanda de una preparación. Y Dios había estado haciendo preparativos para el capítulo 2 de Hechos durante toda la eternidad, de ahí para atrás, ¿no? Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y otra versión dice: de esta manera ahora, por medio de la Iglesia, todos los poderes y autoridades del cielo podrán conocer la sabiduría de Dios que se muestra en tan variadas formas. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahora en Hechos, comienzo de Hechos, es el momento del último minuto, ¿no? Del último minuto. ¿Quién sabe quién tiene el récord del mundo de los 100 metros lisos? A ver. No es el de la derecha, el señor de la izquierda, ¿vale? Usain Bolt, jamaicano, que en 9,58 segundos, o sea, hizo 100 metros. Se preparó toda la vida para una carrera de 9,58 segundos. Era el momento de la verdad, ¿no? En un abrir y cerrar los ojos, ¿no? Yo me acuerdo, Usain Bolt, no, pero cuando corrían Johnson, ¿no? Carl Lewis, en los mundiales, nos poníamos el despertador para levantarnos 3, 4 de la mañana y ver 10 segundos de carrera, ¿no? Eso era como la gran competición de aquel momento. Y en un abrir y cerrar de ojos, en 10 segundos, listo, se acabó, ¿no? Preparado para ello. Y Hechos capítulo 2 es la hora de la preparación del último minuto de los apóstoles. Habían sido escogidos, habían sido moldeados, habían sido enseñados, habían sido orientados y era el momento de la verdad. Muchas lecciones nos da este capítulo 2 de Hechos. Una de ellas especialmente, la importancia de la preparación adecuada. Y eso es ¿cómo se dice? Un pincho, ¿no? Que nos dan a nosotros. La importancia de la preparación adecuada para hacer la obra de Dios. La escena final del libro de Lucas, ¿no? Que viene antes de la historia de Hechos, es el ascenso de Jesús, ¿no? Y después del ascenso de Jesús, el retorno de los apóstoles a Jerusalén. Y dice en el capítulo 1, y hemos leído que la ascensión ocurrió después de haber dado Jesús mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y si nos vamos a Lucas, vemos que estos mandamientos se dieron a los apóstoles para que fueran los testigos de Cristo, quienes proclamarían, dice en el 24:47, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En otras palabras, estos mandamientos se referían a la gran comisión. Dale un momento, por favor. Como decía Dani esta mañana, ¿no? En estos momentos los apóstoles evidenciaron que su mente andaba por otro lado, ¿no? Y decía Dani, hacía esta mañana una reflexión parecida, ¿no? Quizás pueda pasarnos también a nosotros, ¿no? Jesús les hablaba de una cosa y ellos entendían. Dios nos da una dirección y nosotros para la otra, ¿no?
Y en este caso, algunas de las palabras de Jesús, pues, acerca del reino, revivieron en los apóstoles sus esperanzas del tipo político, ¿no? Geopolítico. Dice que entonces los que se habían reunido, versículo 6, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la palabra restaurarás y la palabra Israel nos marcan claramente en qué estaban pensando los apóstoles, ¿no? Los apóstoles todavía pensaban, después de todo lo que habían visto y oído, que el Señor iba a restaurar la fuerza, ¿no? La gloria física, la gloria política que tuvo Israel en los días de David y Salomón, ¿no? Donde era uno de los grandes reinos en el mundo. Era, como se suele decir, el último cartucho, ¿no? Que tenían. Era la última oportunidad de su esperanza de una inminente teocracia, con ellos como los ejecutivos principales. La frase que dice ahí, le preguntaron, en el idioma original, nos hace hincapié en que lo interpelaron una y otra vez, ¿no? Lo presionaron a contestar, ¿cuándo? ¿No? Lo interpelaron, ¿no? Creo que nosotros tenemos mucho de ese idioma original, ¿no? Dice, no, yo no sé hablar el idioma, el griego, el arameo, el hebreo. Pues, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Nosotros tenemos también mucho de ese idioma original, ¿no? La realidad es que no estaban entendiendo lo que el Señor les había dicho. Dale otra vez. Jesús no había terminado con las sorpresas, ¿no? Y tuvieron dificultad en entender la universalidad del reino de Cristo, ¿no? Giraban en torno al pequeño país de Palestina. Aquí tenéis una frase que se utiliza mucho, ¿no? Dice, piensa globalmente y actúa localmente. Y es verdad que es una frase que casi siempre se ha ido usando en el mundo del tema de la protección del medio ambiente, ¿no? Pero bueno, hoy en día pues se coge para todo, ¿no? Piensa globalmente, o sea, piensa en algo grande como es el mundo, pero empieza a trabajar en lo que tú tienes cerca. Piensa global, actúa global. Y Jesús les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el Señor ya había usado esta frase unos cuantos años atrás, ¿no? Una vez más, probablemente ninguno de los apóstoles había viajado más al norte, ¿no?, que la punta sur de Siria, ¿no?, ni más al este que más allá del mar de Galilea. Quizá ninguno había ido más allá, ¿no?, ni más al sur de la frontera con Egipto, ¿no?, ni habían cogido una barca y se habían ido por el mar Mediterráneo. Y ahora el Señor les dice que viajen por todo el mundo, ¿no?, y llevando las buenas de resurrección a todas partes. Y la estrategia de Jesús sigue siendo un desafío para todas las generaciones, que incluso ha llegado hasta la nuestra, ¿no? La estrategia de Jesús ha llegado hasta nuestras generaciones. Comenzar en nuestra tierra natal, ¿no?, en nuestro entorno más cercano, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, extenderse a las áreas más cercanas, Judea y Samaria, y finalmente llegar a todo el mundo, lo último de la tierra. Podemos ser testigos, como Esteban fue testigo también, ¿no? Podemos hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros, especialmente de lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y podemos estar incluso listos para morir, si fuera necesario, por nuestra fe. Y una de las grandes necesidades de hoy en día es que el cristiano proclame su fe con valor. Y te sorprendes cuando hablas de la fe con gente cerca tuya y se sorprende de que proclames tu fe con valor. Para poder prepararse para algo hay que reconocer primero que hay que prepararse para algo, ¿no? Si no, no vas a poder hacerlo. Hay que reconocer el desafío que tenemos delante para poder prepararnos, ¿no? Y además nos debemos de dar cuenta que Dios nos va a dar
Quizás no tengamos los poderes milagrosos que tenían los apóstoles, pero existe todavía, como dice en Efesios, el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20, el poder que actúa en nosotros. Cuando William Booth, que fue fundador del Ejército de Salvación hace, pues, no sé, 160 años por lo menos, cuando estaba ya casi ciego y llegó a los 80 años de edad, su parte favorita era Hechos. Y pedía que le leyeran una vez y otra vez el libro de los Hechos. Cuando llegó el momento de sus últimos días, ¿no?, y estaba en la cama postrado, pedía que le trajeran el libro y con sus manos, ¿no?, envejecidas, pasaba por encima del libro de Hechos y decía: hazlo otra vez, Señor, hazlo otra vez. Era el deseo que tenía William Booth en su vida. Está claro que el Señor no nos va a dar otra Pascua con el bautismo del sufrimiento de Jesús, ¿no? Y tampoco vamos a tener otra Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles, ¿no? Ambos eventos solo van a ocurrir una vez en la vida. Pero el Señor puede trabajar en nosotros para que llevemos el Evangelio al área donde vivimos, ¿no?, a las áreas alrededor y al final al mundo entero. Y todavía podemos orar como hacía William Booth, ¿no? Hazlo otra vez, Señor, y hazlo a través mío, ¿no? Hazlo a través mío. Podríamos preguntar: ¿por qué gastan tanto dinero enviando a nuestro país, ¿no?, cuando hay tantos perdidos en nuestra propia comunidad, ¿no? ¿Por qué gastar dinero para mandar predicadores a nuestra comunidad cuando hay tantos perdidos en nuestra propia ciudad? ¿Por qué gastar tanto dinero en evangelizar esta ciudad cuando hay tantos perdidos en mi círculo cercano, en mi familia, en mis amigos, en mi trabajo? Porque somos cristianos y tenemos una gran misión, ¿no? La misión es que todos sean salvos. Si tenemos una misión, entonces somos misioneros, ¿no? Cada uno de nosotros somos misioneros. Y en esta mañana quería centrar el mensaje y que os quedara en el corazón y en la mente la idea de que cada uno de nosotros somos misioneros. Hemos leído en el primer capítulo de Génesis que cuando Dios mira la maldad y la destrucción del hombre, ¿no?, se siente más y más impulsado a hacer algo, ¿no?, para salvar al hombre que estaba condenado. Romanos 5:8, como decía Daniel: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la gran comisión de salvar al mundo nace y está siempre desde el minuto 1 en el corazón de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿No? Amó tanto al mundo que dio a su propio Hijo para salvarlo, ¿no? Y el Señor se sigue doliendo por la destrucción, por la maldad, por la corrupción, por la violencia. Y la misión del cristiano, del misionero cristiano, que somos cada uno de nosotros, tiene como tarea principal llevar el mensaje de esperanza a la humanidad. Efesios 2:12, ¿no? Porque dice que sin Cristo el hombre seguirá alejado de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, algunas cosas que jamás, dale una vez por favor, deben faltar en una vida misionera. Algunas cosas que jamás deben faltar en una vida misionera. El cristiano debe mantener la visión de Dios
para la misión de extender el Evangelio. No podemos perder la visión de Dios de su misión. Esto se ve fatal, ¿no? Bueno, Hechos 9, 13 y 16. Hechos 9, del 13 al 16. Y el Señor está hablando con Ananías, ¿no? Y le está diciendo a Ananías, Ananías, tienes que ir a ver ¿a quién tiene que ir a ver? Ahí va, se oye flojo, pero tengo un oído supersónico. Y le dice, el Señor le dijo, ve, por mi instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si Ananías no hubiera confiado en la visión de Dios, quizás era al último al que se le plantearía ir a predicar, ¿no? Incluso se quejó delante del Señor, ¿no? Pero confió. Y todos conocemos el resultado de la vida de Pablo, ¿no? ¿Y si Ananías no hubiera ido? ¿No? Si Ananías no hubiera estado centrado en la visión de la misión del Señor. Calma, por favor. El cristiano debe tener un corazón que sienta y palpite como el de Dios. Que tenga un corazón que sienta y palpite como el de Dios. Lucas 19 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Y el Señor se rasga su corazón, ¿no? Al ver la ciudad y su perdición. Y el cristiano debe tener el corazón para hacer lo que Dios quiere, ¿no? Que recorra. Leído en Hechos capítulo 1, versículo 8, en la idea de predicar en todo lugar y a toda la gente. Así que algunas cosas que jamás deben faltar en una vida misionera: la visión de Dios, un corazón que siente y palpite como el de Dios, y al tener un corazón para hacer lo que Dios quiere. Vamos a ver. La visión de Dios no es otra cosa sino mirar lo que Dios está viendo. Y podemos asegurar, como dice en Mateo 6:34, que dice que Dios está viendo a las multitudes como ovejas sin pastor, ¿no? Y hemos visto en el punto anterior que tenemos que ver y sentir, ¿no? Y sufrir por lo mismo que el Señor está sintiendo. Y Cristo aún mira una Jerusalén con un corazón duro. Y hemos leído, ¿no? Cuando llegó cerca de la ciudad, y hemos visto esto, ¿no? Y dice, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de visitación. Y Cristo ve una Jerusalén, ve una ciudad, ve un compañero del trabajo y ve un familiar que tiene un corazón duro. ¿No lo vemos nosotros? Y Cristo aún ve a un joven rico que se pierde en las sombras de los ricos, por amor al dinero en este caso. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. No vemos nosotros a personas que se pierden detrás de otros ídolos, el dinero, el trabajo, las personas. Y el Señor todavía ve sacerdotes y escribas y fariseos con un corazón duro y lleno de soberbia, ¿no? Y hombres y mujeres atrapados en oscuridad, ¿no? En prisiones de oscuridad por el príncipe de los demonios. Y gente sufriendo por enfermedades, ¿no? Que los tienen esclavizados. Mientras todo esto sigue en el mundo, la necesidad de la obra misionera sigue latente, ¿no? Y el mandato y llamado de Dios sigue siendo el mismo todavía. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El cristiano de hoy necesita tener el corazón de Dios para la misión.
nos habla sobre esta situación en la que el Señor ve a las almas, que eran como ovejas sin pastor. Y sin esta pasión, ¿no?, que tenía el Señor de ver a las almas como ovejas sin pastor, no habrá hombre misionero. Y solo con este amor y sentir de Dios podremos darlo todo por los perdidos, ¿no?, como dice en Juan 3:16, que todos conocemos. Y solo con este amor por la misión que tenemos podremos responder al Señor: envíame a mí, ¿no?, como en Isaías 6:8, que dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No, el Señor hacía una pregunta ahí diciendo: Entonces dice, respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros a hablar con esta persona que está cerca nuestro? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. El profeta Jeremías se quejaba de que hablar de Dios le producía afrenta y problemas con los que le rodeaban, ¿no? Y decidió no hablar más de él. Pero fijaros lo que ocurría en Jeremías 29. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no puedo. Solo con este amor y sentir de Dios podremos levantarnos, ¿no?, del dolor y sufrimiento que lleva a llevar su mensaje. Hechos 14, y habiendo apedreado a Pablo le y sigue hablando de cómo había terminado Pablo, y después de anunciar el Evangelio de aquella ciudad se fue, ¿no? Y solo con este amor y sentir de Dios por la misión exclamaremos: ¡ay de mí si no predico el Evangelio! También Pablo dice: pues si anuncio, en 1 Corintios, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. El cristiano de hoy necesita hacer lo que Dios quiere para la obra. Necesitamos hacer nuestro, como iglesia, sí, como comunidad, sí, pero como cristiano y como individuo personal necesitamos hacer nuestro el mandato de la Gran Comisión. Y Dios quiere que trabajemos incansablemente en la siembra del Evangelio. Y Dios quiere que el corazón de la iglesia palpite, sienta y ame a los perdidos. Y Dios quiere que salgamos de las cuatro paredes, ¿no?, de nuestra, que está muy de moda hoy en día, nuestra zona de confort, ¿no?, es como la palabra de moda, y vayamos hasta el último rincón del mundo. Dios quiere que entendamos que somos sus embajadores. Ojo, que nos han puesto una buena medalla, ¿eh? Somos sus embajadores y llevemos su mensaje al mundo. 2 Corintios 5. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Número 5. El cristiano de hoy necesita entender que descansa en el poder de Dios y jamás debe de parar. Mateo 28. Recibiréis poder. La potestad de Jesucristo y su poderío se nos dio para llevar adelante la obra misionera. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el último de la tierra. No estamos enfrentándonos a Satanás con ejército ni con espada. Lo tendríamos como fruto, ¿no? Sino con el poder del Espíritu Santo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
sabemos, ¿no? Y podemos asegurar que el poder de Dios, el gran poder de Dios, está a favor de ayudarnos en la misión. Hechos 6. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Y sabemos que el poder que venció a Satanás, que venció la tumba y que venció la muerte, es nuestro. Primera de Corintios 15. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que está destruido es la muerte. Nosotros, como los primeros cristianos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y cada uno de nosotros, como cristianos, en nuestra vida personal, tenemos algo que hemos visto, ¿no? Tenemos algo que hemos sentido, tenemos algo que el Señor nos ha dado, ¿no? Y no podemos ni debemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y oremos, ¿no? Personalmente, como hacía la primera iglesia, para que el Señor nos dé poder y así poder predicar el Evangelio. Hechos 4. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Para terminar, aplicación a la vida personal de cada uno, ¿no? Una pequeña conclusión. Y una de las frases que ponía al principio, en una de las primeras diapositivas, decía: siendo testigos de la diferencia. Y la diferencia quizá estaba en la fe, ¿no? De los primeros cristianos a los del siglo XX. Y en eso tenemos que volver, ¿no? Y en eso tenemos que confiar. Y ellos creyeron que Jesús había resucitado. Bueno, creyeron, lo vieron, ¿no? Lo tocaron, ¿no? Y eso les dio un mensaje. Oye, que todo lo que nos había ido diciendo en los evangelios, que se ha cumplido. Y esto les dio un mensaje. Y ellos creyeron que Jesús estaba gobernando, que el Señor dominaba, que llevaba el control, que había vencido a la muerte. Y eso les dio una misión, ¿no? Iban con el ganador, iban con el equipo del ganador. Y también creyeron, porque se lo dicen los ángeles, que el Señor iba a regresar, ¿no? Y esto les dio un motivo, ¿no? Un motivo en sus vidas. Así que en esta mañana, para nosotros, es importante, ¿no? Tener este mensaje, ¿no? ¿Creemos que Jesús ha resucitado? Tenemos un mensaje, ¿no? ¿Creemos que Jesús está gobernando y que tiene el control sobre todas las cosas? Tenemos una misión: predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Creemos que el Señor va a regresar? ¿No? Tenemos un mensaje: oye, el Señor va a regresar, ¿estás preparado? En el corazón de Dios está la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y Dios nos ha llamado para la gran comisión. A los creyentes, a los otros no, pero a los creyentes Dios nos ha mandado para la gran comisión. Y sobre este punto quería dejar un mensaje en esta mañana en el corazón de todos. Nuestra meta es el mundo. Nuestra meta es el mundo.
piensa local, piensa global, actúa local. Y la estrategia de Dios sigue siendo un desafío, ¿no? Para todas las generaciones que ha llegado incluso hasta la nuestra. Comenzar en la tierra natal, ¿no? Piensa global, que nuestra meta es el mundo, pero empieza a trabajar localmente. Tus amigos, tu familia, tu trabajo. Y luego ya extiéndete a las áreas cercanas y finalmente llega a todo el mundo con el Evangelio. Pues esto es un poco lo que en esta mañana, a raíz también de los últimos mensajes que hayamos recibido, se iba centrando todo aquí, para dejarnos en el corazón, que somos misioneros, más mayores, más jóvenes, y como misioneros tenemos una misión. Pues nos vamos a despedir en oración para poder terminar. Señor y Padre, gracias en esta mañana por haber podido tener un encuentro, Señor, y una reunión en tranquilidad y en paz, y haber podido celebrar y reconocer el hecho de que tú, siendo Dios, encontraste una vía, Señor, para limpiar nuestros pecados, Señor, y entregaste a tus hijos, a tu Hijo, Señor, y te alabamos por ello. También te pedimos especialmente por la palabra que hemos recibido, de nuestra exigencia como cristianos, Señor, de nuestra gran comisión y de nuestra misión en este mundo, que es predicar tu palabra. Ayúdanos en esta semana a encontrar oportunidad para poder hablar a los que están cerca de nuestro Señor, de quién eres, Señor, de cuál es tu poder, y que tú estás a la puerta, Señor, que pronto vas a volver, Señor. Y los que hemos creído en ti y confiado en ti, estaremos contigo. Ayúdanos.